Creo que cuando tú eres famoso, o famosa, famoso entre comillas, pero reconocido, pero tienes una relación cercana, por ejemplo, con los actores de tu peli, se te olvida que sigue habiendo una relación de poder, ¿no? O sea, el poder es, o sea, la falta de conciencia del poder que tenemos es lo que hace que cueste entender el rol. Yo siento que la gente que está empezando o que tiene menos experiencia es mucho más consciente del poder, porque acaba de tenerlo, acaba de encontrarlo, ¿no? En cambio, cuando llevas 20 años de carrera, ya no te acuerdas de lo que era cuando te dieron este poder, ya lo tienes. Y no reflexionar sobre ello puede llevar a esta idea errónea de que ¿para qué necesito yo una coordinadora de intimidad si yo ya he hecho 30 películas con esta persona? Y ya nos entendemos, que no digo que no, pero claro, el rol es otra cosa, ¿no? En resumen, o sea, resumidamente, es especialista de escenas íntimas, que es, por un lado, especialista en la seguridad de una escena íntima, o sea, que nadie se haga daño, ¿no? Que igual que un especialista de acción se asegura de que si das una voltereta no te partas una pierna, pues que si haces una escena íntima no tengas heridas o intentar mitigar heridas más bien emocionales que puedan surgir dentro de este momento de alta vulnerabilidad. Y por otro lado, como especialistas, recomendamos maneras de narrar la intimidad que puedan ser más interesantes, que puedan ayudar a la narración de la película o de la escena o de lo que esté pasando con los personajes. También podemos intentar añadir detalles que puedan ser más verídicos para lo que se está retratando, un poco también dependiendo de lo que se pida de cada escena. Intimidad es todo lo que tenga contenido sexual, todo lo que tenga contenido de exposición del cuerpo, o sea, desnudos, semidesnudos. Eso también puede ser, por ejemplo, exploraciones médicas, escenas donde puede haberse herido a alguien y lo están lavando, por ejemplo, lo están curando, escenas con partos, con abortos, con niños que igual están en la piscina o en la bañera, escenas muy íntimas entre familiares, por ejemplo, un adolescente y su padre que juegan al fútbol y se abrazan y tal, y estos momentos también a veces los coordinamos, y en general cualquier momento de alta vulnerabilidad que un actor pida que estemos allí. A veces son cosas personales también, ¿no? O son cosas como tengo una cicatriz, me da cosa enseñar esta cicatriz, me gustaría que esta escena, a pesar de que la cicatriz igual solo está en la mano, esté coordinada porque necesito un cuidado especial para esta parte de mi cuerpo. Entonces suele ir muy relacionado con el cuerpo, pero no siempre con la sexualidad. También se está planteando hacer coordinación de intimidad para escenas de violencia machista, por ejemplo, de violencia en la pareja, y eso que no es exactamente... Bueno, es este punto en el que igual tendrías un especialista de lucha, ¿no? O para la escena, pero de algún modo nosotras damos un apoyo un poco más emocional y un poco más a la historia y a los intérpretes para este tipo de escenas. Este rol surge, originalmente viene del teatro, los primeros no como coordinador de intimidad, pero digamos que roles parecidos que se registran, digamos, porque esto se ha hecho siempre de alguna manera o de otra. Creo que son hacia 2006, pero al final realmente el boom de coordinación de intimidad y el rol en sí para el audiovisual aparece en 2018 con The Deuce. O sea, es una consecuencia del Me Too, digamos, ¿no? A partir del Me Too hay una concienciación de una problemática en la industria. Y durante el rodaje de la segunda temporada de The Deuce de HBO, los actores, o al menos los actores principales o las actrices, piden a la producción una figura que les acompañe, que les ayude, porque les parece muy complejo lo que tienen que rodar, porque hay mucha simulación de sexo, además hay simulación de rodajes pornos, hay cosas de prostitución, bueno, hay mucho contenido, ¿no? Y entonces llaman a Alicia Rodis, que es una coreógrafa de lucha realmente, pero que había empezado a hacer talleres sobre intimidad para teatro, ¿no? Ella con Ita O'Brien empiezan a hacer algunos talleres donde trabajan la intimidad desde el cuerpo, ¿no? Desde cómo coreografiar por el cuerpo. La invitan a hacer esta especie de rol nuevo y ella es la primera coordinadora de intimidad oficial
digamos, en unos títulos de crédito, ¿no? Y lo adapta un poco entre esto que había empezado a trabajar con el tema de la lucha y cómo ella trabajaba como coreógrafa de lucha. Dificultades son varias, depende. Cada proyecto es diferente, entonces te puedes encontrar con dificultades técnicas, digamos, de cosas complejas, ¿no? Que, por ejemplo, se rodan con 2 cámaras, hay mucho movimiento, son difíciles de simular, ¿no? Luego hay dificultades que, digamos, de producción, en el sentido de que si la producción no sabe muy bien lo que haces, o si, por ejemplo, el director o la directora no tiene ganas de que estés en set, ¿no? Hay diferentes tipos de dificultades, o sí que a veces hay actores que colaboran más contigo, hay actores que no te dan tanta bienvenida, entonces pues es un poquito más difícil llegar a trabajar con ellos. Entonces varían bastante, ¿no? Desde cosas, pues eso, lo que decía, ¿no? Escenas complejas, que por ejemplo rodar con mucho frío es difícil, en espacios muy pequeños, con agua, ¿no? Cosas que traen dificultades de la propia escena y luego dificultades a la hora de la dinámica de la producción. Eso es una gran pregunta, porque todo el mundo cree que nuestro trabajo es en set y nuestro trabajo sobre todo es en preproducción. Vamos a set, pero nuestro objetivo es que en set prácticamente no tengamos que hacer casi nada. O sea, preparamos mucho, trabajamos, si podemos, si nos llaman. Nuestra lucha también es que nos llamen al inicio de los proyectos y no cuando ya vamos a rodar, para poder preparar con todo el mundo, ¿no? Desde hablar con los directores o para que nos cuenten bien la escena, para poder dar feedback del guión, para poder trabajar en el guión y en la escena desde el inicio, entender bien las necesidades de cada escena, cómo prepararlas bien, prepararlas con los actores, con los diferentes equipos, ¿no? Hablamos mucho con vestuario, con foto, con arte, para que el día de rodaje todo vaya como la seda, ¿no? O sea, es la idea. Bueno, hay muchas diferencias y a la vez es lo mismo. O sea, por un lado está muy bien figuras, ¿no? Plataformas como Netflix, porque han ayudado a establecer este rol, ¿no? Han sido los que han pedido que nos contrataran, pero claro, depende ya de cada una los gustos o lo que de lo que a ti te guste trabajar. A mí, por ejemplo, que personalmente me interesan escenas íntimas más complejas o más extrañas, de algún modo, entre comillas. En una peli independiente suele haber más espacio para la creatividad, también para nosotros, ¿no? Suele estar las cosas un poquito más abiertas y más flexibles, entonces hay más espacio para feedback, para proponer, normalmente, pero también depende, porque hay gente que lo tiene súper claro y que tampoco, ¿no? Tú te adaptas a cada proyecto. Y en plataformas he trabajado con algunos directores muy abiertos a propuestas, ¿no? Entonces depende. Pero sí que, claro, cuanto más grande es la máquina de producción, menos espacio poroso hay, ¿no? Entre los departamentos. Sí, hay una parte creativa. A ver, nosotros, por ejemplo, la coreografía, que lo hacemos en el ensayo, muchas veces es de lo más creativo que hacemos, que es pensar, ¿no? Más allá de lo que pone en el guión, cómo vamos a hacer esta escena. Muchas veces cambia, ¿no? En el guión dice se tumban en la cama y luego vamos a ensayos y salen propuestas, ¿no? Y te puedes decir, bueno, ¿y no sería mejor si en vez de esto pues estuvieran aquí? Porque así hablamos de, ¿no? Cómo es o buscas la dinámica con los actores. Es una parte del trabajo muy bonito, que es un poco, bueno, cómo ellos lo sienten, cómo entendemos la escena, hacia dónde va. Porque hay esta concepción de que nosotros cuando hablamos coreografía es como si todo fuera cerrado, ¿no? Y para nada. Cuando hacemos coreografía marcamos a dónde queremos ir y un poco el camino, pero el camino lo buscamos juntos, ¿no? Y simplemente es necesario marcar esto para la seguridad de los intérpretes. Pero a veces lo que marcamos es improvisación. Vamos a improvisar dentro de este marco de juego que hemos acordado en ensayos, ¿no? Y vamos a set y hay cosas que se hacen por primera vez. Pero sí que sobre todo en este proceso de ensayos y también a veces cuando puedes dar más feedback a la hora de hablar de guiones y de trabajar con dirección es donde es más creativo. No creo que esté en general la industria suficientemente concienciada todavía. Creo que hay una voluntad y hay gente que empieza a darse cuenta de que es muy importante y lo noto, porque yo nunca me he sentido no bienvenida en un set. Sí que he sentido resistencias, ¿no? He sentido algún actor o actriz que no tenía muchas ganas de trabajar conmigo, o alguna productora o productor que, bueno, que
te contratan, pero que tampoco le ponen mucho interés. Pero son excepciones. Normalmente me siento bienvenida. El problema sobre todo es la falta de conocimiento, más que nada. Porque si tú no sabes exactamente lo que hace una persona, claro, puede que le estés, ¿no? A mí me pasa que a veces siento que no me dejan hacer mi trabajo, pero no se dan cuenta, ¿no? A veces es como, yo podría estar dando mucho más por el mismo precio, ¿no? Pero no, como no lo sabes y me cuesta explicarlo porque ya hemos empezado y todo el mundo está rodando y hay estrés y hay todo, pues se pierde un poco por el camino. Entonces yo creo que es más ir empezando a colaborar y hay una labor que hacemos que es la de un poco enseñar lo que hacemos, aparte de hacerlo, explicarlo, reunirnos. Nos piden mucho cuando empezamos un proyecto hacer reuniones con producción y con dirección para explicarles cómo trabajar con nosotras, ¿no? Cuanto más jóvenes son los directores o directoras o equipos en los que trabajo, más abiertos están a que colaborar, ¿no? Y cuanto más establecidos están, sobre todo las directoras o directores, claro, ya hay como una forma de trabajar que se han creado, ¿no? Y que es normal y que tú tienes pues, confianza en tu manera de trabajar. Entonces creo que ahí la resistencia sobre todo es un poco a ¿qué me estás diciendo? ¿Que lo he hecho mal hasta ahora? ¿Que no sé dirigir? ¿Que no sé cómo tratar a los actores? ¿No? Y hay una falta de conciencia del poder que se tiene. Creo que cuando tú eres famoso, o famosa, famoso entre comillas, pero reconocido, pero tienes una relación cercana, por ejemplo, con los actores de tu peli, se te olvida que sigue habiendo una relación de poder, ¿no? O sea, el poder es, o sea, la falta de conciencia del poder que tenemos es lo que hace que cueste entender el rol. Yo siento que la gente que está empezando o que tiene menos experiencia es mucho más consciente del poder, porque acaba de tenerlo, acaba de encontrarlo, ¿no? En cambio, cuando llevas 20 años de carrera, ya no te acuerdas de lo que era cuando te dieron este poder, ya lo tienes. Y no reflexionar sobre ello puede llevar a esta idea errónea de que para qué necesito yo una coordinadora de intimidad si yo ya he hecho 30 películas con esta persona y ya nos entendemos, que no digo que no, pero claro, el rol es otra cosa, ¿no? O sea, es un poco, para mí tiene que ver un poco con eso y con la idea de, y yo siempre lo digo, nunca decirle que a la persona lo ha hecho mal, o sea, es que esto es nuevo, no lo hemos hecho mal hasta ahora, sino que ahora estamos cambiando cosas. Es que las dinámicas de poder en general, ¿no?, están activas siempre. El problema es no ser consciente del poder. Cuesta a veces aceptar que tenemos poder y que nos relacionamos de una manera de poder. El poder nos lo dan los demás, entonces tú puedes tener muy baja autoestima y pensar que no vales nada y sin embargo todo el mundo a tu alrededor pensar que eres un genio, ¿no? Entonces, y admirarte y hacer cosas por ti. Si tú no eres consciente de esto, es difícil crear espacios donde el consentimiento sea real y donde haya una comunicación horizontal, que eso es lo que nosotras intentamos hacer a la hora de hacer estas escenas. Escenas íntimas son escenas donde los actores y actrices están el doble de vulnerables, ¿no? Y tú puedes tener una muy buena relación con un intérprete, pero a la hora de hacer la escena no dejas de ser, ¿no?, la figura de poder junto a la otra figura que está deseando tu aprobación. Entonces, hacer entender esto a veces es difícil, es complicado y es una cosa que, por ejemplo, cuando trabajo con estudiantes de dirección lo trabajamos mucho, el entender este poder. La verdad es que está más extendido de lo que parece. Donde empieza a haber industria, empieza a haber esta figura que tiene diferentes niveles de impacto, obviamente, ¿no? No es lo mismo lo que te dejan hacer aquí que lo que hacen en Estados Unidos, que lo que haces en Sudáfrica, son diferentes cosas. Yo creo que la clave es el cambio de mentalidad. O sea, llegue ahora o llegue dentro de un año, dentro de 5 años a esta figura a tu industria, tú puedes empezar a cambiar ya. Y hay maneras de trabajar que se pueden empezar a cambiar ya. Y yo creo que eso es lo importante, que entendamos que no es la figura de la coordinadora de intimidad lo que va a salvar ¿no?, a todo el mundo, a la industria del machismo, sino que es el cambio, el hacer el clic. Y esto yo creo que es una cosa que está pasando en mayor y menor medida globalmente, más o menos. Entonces, por ejemplo, yo di una vez un taller en Colombia que no iba de coordinación de intimidad, sino de cómo trabajar las escenas íntimas, ¿no?, sin coordinación de intimidad, cómo pensarlas y cómo relacionarnos con esto que decíamos, las dinámicas, los espacios seguros, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Un poco repensar cómo producimos este contenido. Y esto se puede hacer desde ya en cualquier parte del mundo.
En España existe AESCI, que es la Asociación Española de Profesionales de la Coordinación de Intimidad, que la acabamos de inaugurar, que somos, somos ahora solo coordinadoras, somos 5, y pronto abriremos un poco a que empiezan a haber otras personas que se están formando, que se acaban de formar, y la idea es un poco asociarnos, ¿no? Porque realmente si no estamos un poco desperdigadas. Luego está red ICIE, que es una red de coordinación de intimidad de habla hispana, digamos, o latina, que es más esto, una red, no es tanto una asociación, sino un espacio de encuentro. Nació así, esto fue lo primero que nació, esto fue en 2020 creo. Lo hicimos yo y María Soledad Marciani, que está en Italia pero es de origen argentino, y es eso, un espacio de intercambio pues para podernos comunicar, ¿no? Y tenemos gente de Colombia, gente de México, gente de Bélgica, gente de Italia, gente de aquí, y es un sitio más tipo: tengo una escena de tal cosa, ¿os habéis encontrado con esto alguna vez? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Ayuda? O yo qué sé, o conozco a tal persona, ¿no? Un sitio de intercambio. A veces nos encontramos, ahora vamos a dar un taller en la Conferencia Internacional de Coordinación de Intimidad que pasa en Berlín, y bueno, es un poco anárquico, o sea, la red no tiene líderes, digamos, aunque lo empezamos Solillo, pero bueno, no tenemos junta ni nada de esto. Y luego sí que hay a nivel europeo varias asociaciones. Hay una que es se llama IPG, que es Intimacy Professionals Guild, que intenta ser una especie de sindicato europeo de coordinación de intimidad. Y luego lo que hay muchos son agencias o asociaciones / empresas, ¿no? que son los originales que empezaron con esto. Y lo que sí que es de destacar es que tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, que son los dos países que han sido los más impulsores de esta figura, quien regula esta figura son los sindicatos. Y esto es importante. Entonces, ellos han creado una manera de crear unas formaciones oficiales reguladas por SAG-AFTRA, que es el sindicato de Estados Unidos. Hay un directorio de gente acreditada que ellos revisan para asegurarse de que esas personas pueden ejercer, porque el problema con una profesión nueva es que quién te dice quién lo hace y quién no, ¿no? O sea, qué tienes que presentar, ¿no? Y es un trabajo que, como no estés bien formado o no lo hagas bien, puede ser dañino. Más allá, no es tanto te ha quedado oscura la escena, sino que puedes dejar a una persona traumatizada. Entonces hay que tener cuidado con quién contratamos, ¿no? Entonces está bien porque aquí no tenemos este sindicato con esta fuerza, ¿no? Es uno de los debates que hay, de quién será este órgano un poco neutro que regule la figura tanto hacia la formación como la acreditación, como hacer un directorio. Y es una de las conversaciones que, por ejemplo, estamos teniendo con la Academia del Cine Catalán. No conseguimos ver muy bien quién debería regular esto, ¿no? Pero está sobre la mesa. No es imprescindible estudiar dirección, ni mucho menos para ser coordinadora de intimidad. Lo que es imprescindible es tener algún conocimiento previo, yo pienso. O sea, es una profesión que necesita de una cierta madurez y un cierto recorrido, creo yo. Hay gente que viene de vestuario, hay gente que viene de interpretación, hay gente que viene de danza, hay gente que viene de coordinación de lucha y stunt, gente que viene de educación sexual y psicología. Somos muy diversas en ese sentido, ¿no? Y es una de las riquezas también de este rol, que también cada persona un poco viene por su lado, tiene su especialidad, y luego obviamente nos formamos específicamente en coordinación de intimidad, pero claro, tú tienes que también buscar, ¿no?, tu lado fuerte y tu lado no tan fuerte. Y yo, por ejemplo, que vengo de la dirección, por lo tanto no de la interpretación ni de la danza, la parte de cuerpo no la tengo tan desarrollada, pues me apunto a cursos de danza y de expresión corporal, y a lo mejor me voy a apuntar a la interpretación, no porque quiera ser actriz, sino para poder complementar lo que ya tengo. Que sea directora me ayuda mucho a entender cómo se plantean las escenas, a comunicarme con los directores y las directoras. Es verdad que les da mucha confianza a veces el hecho de ver que es una persona que entiende su trabajo, para entender también, por ejemplo, la narrativa a veces de las escenas me ayuda, ¿no? O cosas tan sencillas como cómo funciona un set o cómo funcionan unos tiros de cámara, ¿no? En ese sentido me va bien. Pero claro, si fuera actriz, pues también me iría muy bien porque podría comunicarme con los actores de otra manera. Entonces es complementario. La SCAC
ya es el segundo año que doy estos talleres y pasamos, el año pasado hice un taller y este año hago 3, no, este año he hecho 3 y este año haré, o sea, es el tercer año, perdón, que trabajo con las CAC. Pero fui yo quien fue a las CAC y dijo, oye, hago esto, ¿os interesa? ¿No? Y enseguida dijeron sí. Ahora sí que estoy recibiendo llamadas de escuelas de teatro, escuelas de cine, que quieren hacer optativas, que quieren incluir esto dentro de su currículum. Yo creo que lo que es evidente es que los alumnos lo piden, por lo tanto lo tienen que incorporar, más allá de lo que piensen los jefes de estudio. De base sería lo mismo trabajar en ficción que documental, que es que las escenas íntimas salgan bien y que sean seguras y se hagan con respeto y que funcionen, ¿no? Claro, yo creo que la metodología de trabajo sería diferente, no es lo mismo una ficción que un documental, o sea, no he hecho ninguna coordinación de intimidad para documental, pero me consta que hay gente que sí y me encantaría porque creo que el proceso debe ser muy diferente, ¿no? Pero la base siento que es la misma. He trabajado en escenas que no me parecían gran cosa, digamos, que me parecían estándar, ¿no? Que representaban pues unas prácticas sexuales normativas o un tipo de historia más normativa, pero nada que me pareciera ofensivo, digamos. Yo creo que para mí ahí está la línea roja, ¿no? Yo entiendo que cada proyecto es diferente y además yo tengo que trabajar y comer y no todos los proyectos van a ser espectaculares, ¿no? Pero si yo noto que hay algo, detecto, además es parte de mi trabajo detectar eso, si hay algo machista, si hay algo racista, si hay algo que siento que no está bien en la escena, siempre lo voy a decir y pienso que no lo haría, no me ha pasado, pero creo que decidiría no hacerlo. Sí que he detectado ciertos uso de lenguaje, por ejemplo, no muy adecuado y he tenido que hablar con algunos equipos de dirección, tipo a esta persona no la puedes llamar así, este personaje, el nombre que le habéis puesto, sobre todo como secundarios, gente que viene un día, pues es un nombre racista, ¿no? Cosas basadas en estereotipos, normalmente que la gente no se da cuenta. El trabajo con niños y adolescentes es especialmente complejo. No suelen ser siempre escenas íntimas, pues sí lo son, obviamente, son cosas muy, o sea, íntimas en el sentido, perdón, no suelen ser escenas sexuales, me refiero, o son cosas muy light, ¿no? Pero es muy delicado trabajar con gente que se está desarrollando, ¿no? Entonces, por ejemplo, me viene a la cabeza en La Mesías, que yo trabajé en La Mesías, hay una escena donde es una comida como familiar, los niños son pequeños y la niña no lleva camiseta. Y hay toda una discusión con la madre con el tema de que no lleva camiseta, bueno, y se monta un pollo. Rodar esa escena con esta niña sin camiseta fue tan complicado, sobre todo porque ¿cómo sabes que esa niña está bien? ¿Cómo le preguntas a una niña de 6 años si se quiere o no se quiere quitar la camiseta, ¿no? ¿Cómo le explicas lo que es esa escena? ¿Cómo intentas protegerla de la parte oscura de la escena? Porque es una escena bastante oscura, ¿no? Digamos, tiene una connotación en el fondo sexual, ¿no? Entonces, este tipo de escenas son muy complejas y para esas escenas va muy bien tener, entre otras cosas, una coordinadora de intimidad para que te ayude a manejar, digamos, las dinámicas que se pueden dar, porque si tú estás rodando con una niña o un niño y eres el director o la directora, te quiere hacer feliz, ¿no? Es difícil que te diga que no. Como sabes que te está diciendo la verdad, ¿no? Entonces trabajamos, por ejemplo, mucho con las coaches o los coaches de niños, un poco yo siempre intento ir a través de ellos porque ya les tienen confianza, los conocen mucho más que yo, porque al final yo los conozco ese día quizá. Y este es, por ejemplo, uno de los trabajos más complejos de la coordinación de intimidad, o con adolescentes, ¿no? He hecho ahora una serie con adolescentes para TV3, que no se ve nada, pero todo va alrededor del sexo, ¿no? Había, por ejemplo, una escena donde un chico se tiene que hacer unos selfies sin camiseta y son selfies como sexys, ¿no? Pero el chico tiene 15 años o 14 años, entonces cómo navegas esos espacios es algo que es importante que le pongamos una atención.